segundito. Listo, ahora sí, sigamos más. Gracias. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, buenas Connie. tardes. Buenas tardes a Bueno. todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy hemos invitado a una colega muy querida, muy reconocida, que es la doctora Sosa, que nos va a acompañar en este espacio más bien informal, que ha aceptado acompañarnos casi en sus vacaciones, así que le da más mérito todavía al encuentro, ¿sí? Vamos a hacer una presentación de un caso clínico a modo de discusión. Nos va a acompañar la doctora Laura Cesenarro, quien va a presentar el caso clínico, que es médica del Hospital Privado, endocrinóloga y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, y nos va a acompañar con la discusión y con el apoyo con su experiencia la doctora Soledad Sosa, que es médica endocrinóloga en la División Endocrinológica del Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires, es también miembro del Departamento de Neuroendocrinología de SAEM, y es docente adscripta de la UBA. Le agradecemos muchísimo su presencia, el gesto de acompañarnos y de deleitarnos con su experiencia en su servicio. Así que bueno, Soledad, súper bienvenida a nuestro espacio. Y el día de hoy vamos a presentar un caso clínico. Sabemos que siempre la enfermedad de Cushing representa un gran desafío, y más aún en el contexto de embarazo. Así que en función de los pocos reportes bibliográficos que hay con respecto a este tema, traemos un caso clínico que va a comentar la doctora Laura Cesenarro inicialmente, después haremos un espacio de preguntas para ver si quedan dudas con respecto al caso clínico, y Soledad nos dará su visión y nos acompañará con su experiencia. Así que bueno, bienvenidos a todos y le damos inicio al espacio. Lauri, si quieres compartir. Les sugerimos que si tienen preguntas las vayan haciendo en el chat, y a medida que va avanzando el espacio de discusión, daremos respuesta a las preguntas. Lauri, ¿estás ahí? Sí, perdón, estaba silenciada. Está silenciada, está Sí, silenciada. sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Connie, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Como explicó la doctora Ramaciotti, ahora vamos a presentar un caso clínico sobre una paciente con enfermedad de Cushing que quedó embarazada. Bueno, se trata de una mujer de 33 años, actualmente tiene esta edad, procedente de la ciudad de Anfunes, al noroeste de Córdoba, que en enero del año 2018, en ese momento ella tenía 29 años, concurre al consultorio de endocrinología por sobrepeso e hipotiroidismo. Como antecedentes patológicos, la paciente refería obesidad, hipotiroidismo subclínico, esteatosis hepática grado 3 y algunos episodios de litiasis renal. Su medicación habitual era la levotiroxina de 25 microgramos día y ocasionalmente enalapril de acuerdo a los valores tensionales. Como antecedentes quirúrgicos, una cesárea, y ginecobstétricos relevantes, había tenido la menarca a los 18 años, 2 gestas previas, un parto vaginal y un parto por cesárea. Y como antecedentes heredofamiliares, su madre y su hermana, ambas con problemas tiroideos y diabetes. A la anamnesis, la paciente refería que había aumentado en el último año 12 kilos, con ciclos de oligoamenorrea, cefaleas frecuentes de tipo holocraneanas de moderada intensidad, visión borrosa, labilidad emocional y ánimo depresivo. Al examen físico constatamos un IMC de 30.5, en ese momento la tensión estaba normal, pero la paciente tenía características típicas: una fascia cushingoide, sus huecos supraclaviculares ocupados, abdomen globuloso con estrías rojo-vinosas, anchas, verticales y jiba dorsal. Ante la sospecha de un síndrome de Cushing, se solicita el laboratorio inicial
y estos fueron los resultados. Una CTH elevada de 129 para un valor normal de hasta 46 picogramos mililitro, cortisol matinal de 25.5 para valores de hasta 22.5, un cortisol salival nocturno de 23 horas de 0.8 para valores normales menores a 0.27, el cortisol libre urinario también en el rango superior, de 290 microgramos en 24 horas para un valor que iba de 20.9 a 2.92, un cortisol postdexa de 1 miligramo de 11.9 para un valor de referencia menor a 1.8, y una TSH por debajo del límite normal. Prolactina, T4 libre, IGF-1 y GH normales. Se solicita en ese momento una resonancia de silla turca con contraste, en donde se informa una formación ocupante de espacio que mide 3 por 1.7 por 1.8 centímetros y capta marcadamente el contraste en topografía celar y supracelar, con hundimiento del piso de la silla turca a predominio derecho, que infiltra el seno cavernoso derecho englobando la arteria carótida interna. En superficie superior contacta con el quiasma óptico al que parece desplazar levemente. Esta fue la primera resonancia de la paciente. Como vemos, la lesión, una macrolesión que engloba o que compromete el seno cavernoso derecho y engloba la arteria carótida interna. Hacia la parte superior contacta con el quiasma y produce hundimiento de la silla turca a predominio del lado derecho. Nos encontramos entonces ante la sospecha de un macroadenoma hipofisario secretor de ACTH NOS4. Esta era la fotografía de la paciente, ella nos facilita estas imágenes y se publican con su autorización. En ese momento, por cuestiones de su obra social, la paciente no podía operarse en un centro de neurocirugía privado, entonces se deriva a la parte pública. Debido a los tiempos que conocemos todos de la parte pública, decidimos comenzar con ketoconazol, 200 miligramos día, e ir probando tolerancia, y también se derivó a oftalmología para valoración y campimetría. Como la paciente nos había referido antecedentes de nefrolitiasis, se solicita PTH y metabolismo fosfocálcico para descartar un posible diagnóstico de NEM, y los resultados fueron normales. En mayo, es decir, 3 meses después, la paciente fue intervenida en el hospital público y se realizó una exéresis vía transepto esfenoidal del 80% de la lesión. La paciente cursó un posquirúrgico sin complicaciones y la anatomía patológica informa un adenoma de hipófisis con expresión de ACTH y un KI67 del 10%. Al cuarto día posquirúrgico se le dosó un cortisol matinal que fue de 2.8 sin reemplazo glucocorticoideo, por lo cual nos encontramos ante la posibilidad de una remisión bioquímica posquirúrgica. Al mes la paciente vuelve a control, ya se encontraba asintomática, estable hemodinámicamente, normotensa, con un balance hídrico neutro, mejoría visual y había perdido ya 9 kilos de peso. Este es el laboratorio de ese primer mes posquirúrgico, cortisol libre urinario normal, cortisol salival nocturno también normal, y este fue el inmediato a la cirugía. A los 3 meses se le solicitó la resonancia de control, en la cual se informa disminución del tamaño de la lesión ocupante de espacio ubicada en topografía celar y supracelar, quedando un pequeño remanente a nivel del seno cavernoso derecho de 0.9 por 1.9 centímetros, con el tallo levemente desviado hacia la izquierda. Esta es la primera resonancia posquirúrgica de los 3 meses posquirúrgicos, en donde vemos el remanente a nivel del seno cavernoso derecho. Por primera vez la paciente se realizó la campimetría a los 3 meses posquirúrgico, porque previamente no pudo realizarlo, y se observa un leve defecto periférico en ambos ojos a predominio del ojo derecho. En el posquirúrgico, a los 7 meses, la paciente retorna a control con laboratorio solicitado, cortisol matinal normal, un CLU que, si bien habíamos utilizado otra metodología en ese momento, estaban por encima de los valores normal,
con cortisol salival nocturno y ACTH normales, pero ACTH un poco más elevada que la primera posquirúrgica. Clínicamente, la paciente estaba normotensa, con una mejoría visual subjetiva, sus ciclos menstruales ya eran regulares y había perdido en total al año posquirúrgico 15 kilogramos. La resonancia de ese año no informó cambios respecto a la anterior resonancia de los 3 meses posquirúrgico, permanecía el remanente posquirúrgico y era del mismo tamaño. Esta es la resonancia del año posquirúrgico. En el seguimiento, la paciente, después del año, por problemas personales, deja de venir a control y retorna en agosto, o sea, casi 8 meses después, con un laboratorio que había sido solicitado en marzo, con un test post-DEXA de 1 miligramo normal, pero el cortisol libre urinario ya estaba francamente elevado, con un cortisol salival que todavía permanecía normal. Ante estos valores crecientes de cortisol libre urinario, se decide justo en un encuentro de neuroendocrinología en la ciudad de Buenos Aires, en donde participábamos con distintos casos clínicos, y se discutió este caso con especialistas en neurocirugía, en radiocirugía y también en endocrinología, y se plantea la posibilidad de iniciar con tratamiento médico, y si no responde, con radiocirugía. En ese momento, en septiembre, se indica cabergolina 0,5 miligramos, y la paciente realmente tuvo una buena respuesta al tratamiento. Esta es la evolución con respecto al CLU. El CLU de agosto del año 2019, que era francamente elevado, de 478, luego de la instauración del tratamiento, descendió a valores normales. Esta fue la evolución, se inició el tratamiento en septiembre del año 2019, 0,5 miligramos por semana. La paciente lo tomaba de forma irregular por intolerancia digestiva. En noviembre suspendió el tratamiento por motivos económicos, y en enero regresa a control y se decide instaurar nuevamente el tratamiento a una dosis menor para mejorar la tolerancia digestiva. En febrero, luego de 15 días de ausencia de menstruación, la paciente se realiza un test de embarazo que fue positivo, y después se confirmó con una subunidad beta en sangre, también con diagnóstico de embarazo, y decidimos suspender la cabergolina. En marzo, en el primer trimestre, justo con el comienzo de la pandemia, la paciente empieza a ser controlada de manera remota porque no podía venir a controlar la ciudad de Córdoba. Se hizo los laboratorios, los cuales fueron con un perfil tiroideo dentro de lo esperado para el primer trimestre de embarazo, cortisol salival nocturno y un CLU mayor a 600. No se informó el valor absoluto, pero sí ya era francamente 2 veces más elevado que el rango de referencia en el primer trimestre. Y debido a sus antecedentes personales y también familiares de primer grado de diabetes gestacional, en ese momento la paciente tenía 31 años, se decide solicitar una prueba de tolerancia oral a la glucosa al final del primer trimestre, y se diagnostica diabetes gestacional. También solicitamos una campimetría por trimestre, y la del primer trimestre y el resto fueron totalmente normales. En ese momento decidimos instaurar cabergolina nuevamente en el segundo trimestre, con plan alimentario y actividad física ajustada al embarazo, con automonitoreos de glucemia que se mantuvieron dentro de los registros dentro del objetivo, no hizo falta insulinizar a la paciente, y permaneció normotensa, sin cefaleas ni cambios visuales. Este fue el laboratorio del segundo trimestre de embarazo, con valores totalmente dentro de lo normal. Ante esto decidimos bajar la dosis de cabergolina a 0,25 miligramos por semana. La paciente cursó el resto del embarazo con esta dosis, y cuando cumplió las 37 semanas y 6 días, casi 38 semanas, empieza con trabajo de parto y se decide realizar una cesárea para también ligadura tubaria, y nace una niña con un peso de 3,14, por lo que estaba dentro del percentil 50,
con un Apgar de 9-10, sin complicaciones. Suspendemos cabergolina y la paciente mantuvo lactancia durante 8 meses. Recuperó el peso ganado durante el embarazo en el posparto y se reclasifica en el posparto para diabetes y los valores de laboratorio fueron normales. A los 7 meses, en plena pandemia, la paciente vuelve a control con una reganancia de 5 kilos, me refería a hematomas con facilidad, ciclos polimenorreicos, nuevamente cefaleas, insomnio, ansiedad, depresión. Aparición de nuevos acrocordones y acantosis en cuello y en axila, y el laboratorio, si bien era en el posparto, tenía una CTH elevada. Se realiza una nueva resonancia a los 7 meses posparto, en donde se observa un incremento del tamaño de la lesión, que ahora medía 12 por 14 por 24 milímetros antero-posterior. Estas son las resonancias. Las resonancias de 7 meses posparto. Es en este momento que decidimos hacer tratamiento con radiocirugía. La paciente recibió radiocirugía estereotáxica con acelerador lineal, 22 Gray en una sola aplicación. Estas son las imágenes facilitadas por el doctor Causa, que fue el médico responsable del tratamiento, en el Centro de Radioterapia de Anfunes. Estas son las imágenes pre-radiocirugía, el tamaño de la lesión, de 12 por 14 por 24, y esto es el control post-radiocirugía a los 3 meses de la intervención con una leve disminución de los diámetros de la lesión. Estos son sus laboratorios, la evolución. Ella se realizó la radiocirugía en junio del año pasado, este era el valor en ese momento de la CTH de 98, cortisol matinal normal, y un cortisol salival de 23 horas en el límite del rango superior. En septiembre, a los 3 meses post-radiocirugía, la paciente ya tenía niveles disminuidos de ACTH con cortisol matinal y cortisol salival normales. Y este año se realizó un nuevo control con valores de ACTH normales, cortisol salival totalmente normal. Ahora la paciente ya lleva 3 años postquirúrgicos y va a ser 1 año el mes que viene de la radiocirugía, se encuentra con un peso estable, cefaleas esporádicas, persiste la habilidad emocional, pero bueno, también sumado a varias situaciones personales que ha tenido que vivir, pérdidas de familiares, por muerte por COVID, y al examen sí persiste el abdomen globuloso, pero sin estrías y sin giba dorsal. Esta es la paciente actualmente que nos facilitó estas fotos. Y bueno, y ahora si quieren podemos abrir debate o las preguntas. Voy a dejar de compartir así nos vemos las caras. Sole, antes que empieces tu discusión o tu presentación, te queríamos hacer 2 o 3 preguntas que nos parecen representativas y disparadoras de despejar dudas, ¿no? ¿Cómo lo hubieras resuelto vos o tu equipo? ¿Te parece que hubieran tomado una conducta similar? ¿Existe en el espectro de opciones terapéuticas en ustedes el expectar, el no hacer nada? ¿Te parece que es ético no hacer nada habiendo alguito de evidencia, digamos, para estas situaciones, que si bien son pocos casos, no hay un consenso muy claro y definido? La pregunta era si existía, digamos, la opción de ser expectante. Bueno, es muy difícil sin estar ahí adelante de la paciente. Esta es la paciente que normalmente uno no quisiera tener, lamentablemente, porque es la peor situación que a uno le puede tocar, sobre todo a ella. Pero muchas veces uno toma la decisión también en función de la severidad de ese hipercortisolismo, sobre todo clínico también. Hay una situación que
ahora vamos a mirar un poquito en la presentación que tiene que ver con todos los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo, y que muchas veces digamos, hay rangos para decir, bueno, hasta esto lo considero normal, más allá ya me hace pensar más en que hay actividad o recidiva de la enfermedad, y también ver un poco en qué momento de la gestación está transitando la paciente y la severidad de la clínica. Entonces, en eso, y eso también lo vamos a charlar más adelante, es donde uno hace hincapié para decidir el tratamiento. La realidad es que lo que se ve en la paciente es que una dosis muy bajita, ella tiene una respuesta, digamos, significativa, e incluso permite disminuir la dosis, porque uno espera que en el embarazo obviamente los niveles, la hiperactivación del eje es fisiológica, y que incluso con dieta, sin ningún tratamiento médico, ella controla su hiperglucemia, su alteración metabólica. La posibilidad de no haberla tratado con caberolina existe. ¿Lo hubiera hecho? La verdad es que no lo sé. Quizá se podría haber no tratado y evaluar cómo evolucionaba, y eventualmente iniciarlo cuando fuera necesario si realmente hubiera habido una progresión. Pero insisto, como es una dosis bajita, el segundo trimestre, la verdad es que me parece que la conducta es adecuada, o sea, no, es una conducta que podría haber sido cualquiera de las dos, me parece a mí. En el hospital, con enfermedad de Cushing, yo recuerdo 2 pacientes, una paciente a la que logramos expectar, pero porque ella también tenía diagnóstico preembarazo, reactivó pasado el inicio del segundo trimestre, y logramos expectarla. Y otra paciente que recibió, yo no, o sea, es un antecedente porque la verdad es que yo no la he visto, sé que recibió ketoconazol también a partir del segundo trimestre. Pero la conducta, como decís, Connie, es muy individualizada, porque acá guías no hay, porque toda la medicación tiene su pro y su contra, y porque, bueno, hay que ir a la par de la paciente viendo cómo evoluciona. No sé si creo que respondí. Sí, sí, perfecto. No, en realidad uno retrospectivamente se hace la pregunta por la excelente respuesta que tuvo a una dosis tan bajita. Entonces ahí es como que uno dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera puesto? Porque es una dosis realmente mínima y tuvo una evolución espectacular para la dosis que tuvo. Entonces, en función de eso uno se replantea, bueno, si tomó la decisión más acertada. Que creo que por supuesto, transpolando los datos de prolactinomas, uno tiene como mucha espalda, por así decirlo, dentro de la poca evidencia que hay para usarla. Que de hecho, bueno, eso fue lo que motivó a avanzar. Bueno, muchas gracias, y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, entonces comparto yo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del caso clínico puntualmente, tiene alguna duda. ¿Tenido pacientes embarazadas con Cushing? Sí. ¿Sí? Está No, Marina Bergoglio también, que tuvo una. Por favor, Marina, contales. Hola, sí, pero no es una enfermedad de Cushing, es un síndrome de Cushing que por un adenoma suprarrenal con un KI muy alto, o sea que parece un adenocarcinoma, tiene 2 de los 9 criterios de Weiss positivos, o sea que está ahí dudoso, pero tiene un KI de un 33%, está en semana 30, debutó con una hipertensión resistente a un montón de fármacos en la semana 13 y una hipopotasemia tremenda. Y bueno, la internaron los obstetras y sospecharon por la hipopotasemia y la hipertensión un hiperaldosteronismo, y nos hicieron la interconsulta, pero bueno, era un Cushing con una curva de tolerancia normal, una diabetes gestacional. Y bueno, lo operan, un tumor de 5 centímetros, que lo operamos ahora en la semana 20, ahora está en la semana 31, y nada, la respuesta es espectacular, clínicamente. Por eso a mí también, yo no sé si es un adenoma o un adenocarcinoma, pero los oncólogos le quieren dar, después de dar a luz el mitotane, y
Y bueno, la verdad es que es muy interesante. Y yo es el segundo caso que veo de tumor productor de síndrome de Cushing en el embarazo. Pero bueno, nada, ahí estamos expectando a que nazca el bebé. ¿El anterior también era adrenal, doctora? Era un tumor adrenal izquierdo de 5 centímetros, pero sí tenía receptor de LH y HCG positivo, que este no tiene. Entonces, y tenía un KI más bajo. Nació el bebé y todo bien, y después, bueno, ella se ligó también porque era el segundo o tercer hijo, no me acuerdo. Y bueno, esta chica también se quiere ligar, pero bueno, acá tenemos la discusión o el temor de si darle el mitotáneo o no, porque es muy gris, muy dudoso todo. Pero la respuesta ahora es espectacular, la verdad es que está bien, ya la tensión controlada, el potasio controlado, está con hidro, por supuesto, está necesitando 30, tenía una CTH de 1 a pesar de la producción, viste, placentaria de CTH, así que estaba muy sintomático, pero ahora está bien, y ahora estamos ahí esperando. Muy bien. Bien. No sé si quieren alguien más comentar algo, si no, ustedes me digan, arrancamos. Sí, arrancamos, vamos, Sole. Bien. Y una última cosita, el KI de 10%, ¿te ayuda a tomar alguna decisión en este contexto, con esta paciente, por ejemplo? Nosotros cuando evaluamos el KI 67, siempre lo evaluamos también en el contexto de la evolución. Entonces, aisladamente, muchas veces no da una información tan certera y fidedigna, sino la evolución en el tiempo. Obviamente que uno sabe que es un índice de proliferación elevado, pero no siempre condice con el comportamiento clínico. Entonces, siempre la evolución en el tiempo es un punto importante a considerar. Perfecto, gracias, Sole. Bien, sí, entonces esperen que yo busco mi presentación y ustedes me dicen si la ven. A ver, yo quisiera... Sí, perfecto. Vamos a quitar las ventanitas, así yo los puedo ver. Bien. Ahí estamos, ¿ven? Sí, te falta ponerlo en modo presentación, Sole. Lo acabo de hacer, pero lo vuelvo a hacer porque... Dale, vemos pantalla. Sí. Voy a correr nuevamente esto. Ahí lo pongo en modo presentación y díganme si ven en modo presentación. No todavía, Sole. Oh, porque yo lo veo en modo presentación. A ver. ¿No? Si no, voy a dejar de compartir y volverlo a intentar. Aquí. ¿Ahora sí? No todavía. Acá la doctora Rendón da un consejo. ¿Escucha? Que se me fue el cartelito. Que hay que Compartir pantalla en vez de ventana. poner compartir pantalla en vez de compartir ventana. A ver, espera que voy a volver. Compartir. Y si no, Sole se ve y no hace falta que se vea completo. Es raro pero... porque yo lo veo con... A ver, comparto pantalla. Acá voy. Doctora. Ahora sí. Ahora sí. No. Esperen, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahí está Ahí perfecto. estamos. Mientras yo voy ocultando esto, ahí estamos. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la invitación, y estos van a ser unos breves minutos porque, como dijo Connie, la verdad es que la información publicada es muy escueta. Así que, esperen que voy por este lado. El recorrido es el recordar un poco parte de la fisiología del eje corticotropo en el embarazo, evaluar los impactos del hipercortisolismo durante el embarazo y qué opciones terapéuticas y qué enfoque terapéutico se sugiere de acuerdo a cada paciente.
Entonces este es un esquema muy lindo en el cual nos muestra todos los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo a nivel hormonal, y como ustedes ya saben y bien se representa en esta figura, son múltiples, porque tenemos un nuevo órgano endocrino transitorio que es la placenta, que va a producir múltiples señales hormonales, y entre ellos vamos a tener de importancia en la regulación del eje corticotropo, la CTH placentaria, la CRH placentaria y enzimas de metabolismo del cortisol. Entonces el eje normal lo conocemos todos, y sabemos que durante el embarazo en una mujer sana, como ya mencionamos, los factores que también produce la placenta, el factor liberador de hormona corticotropa va a estimular a la hipófisis a producir ACTH, y además la placenta va a producir ACTH placentaria para estimular la producción de cortisol, que también sabemos que va a aumentar a nivel total por aumento de la proteína de la globulina ligadora de cortisol por efecto del aumento estrogénico, pero que también va a haber un aumento de los niveles de hormona libre por justamente esta hiperactivación del eje. Y en los casos en los que tenemos una enfermedad de Cushing en una embarazada, además de todos estos factores fisiológicos, vamos a contar con una fuente autónoma de corticotropina. Y para ser un poco más esquemáticos, recordemos que el aumento de los factores placentarios ocurre al final del primer trimestre y se produce de manera progresiva hasta el tercer trimestre, que alcanza una meseta, y va a existir la estimulación pituitaria, la estimulación adrenal para la producción del cortisol, la intervención de los estrógenos con la proteína ligadora, y esto va a redundar en un aumento por 2 a 3 veces de los niveles de cortisol total, pero también de los niveles de cortisol libres, que se consideran que hacia el final del embarazo pueden alcanzar niveles de entre 1.4, 1.6, y hay hasta quienes dicen hasta 2 o un poquito más veces de lo normal el rango esperado para la población no embarazada, para las mujeres no embarazadas. Y lo que tenemos que recordar también es que en general el ritmo circadiano se conserva, más allá de toda esta hiperactivación del eje. Y que además, para proteger al bebé, la placenta va a tener una expresión de la enzima que va a metabolizar el cortisol a cortisona, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que va a proteger justamente al bebé de este hipercortisolismo que es necesario para el desarrollo del embarazo. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Cushing en embarazo, estamos hablando de patología infrecuente dentro de lo infrecuente, y en la literatura lo reportado es alrededor de 200 casos. Cuando hablamos de causa, y como estuvimos charlando recién con la doctora Bergoglio, la más frecuente de síndrome de Cushing en embarazo es la causa adrenal. Esto a diferencia del síndrome de Cushing fuera del embarazo, y probablemente debido a que el hipercortisolismo adrenal solamente produce exceso de cortisol y no hiperandrogenismo, como sí se produce en la causa hipofisaria del síndrome de Cushing, que complica aún más la fertilidad. Entonces es por eso que predomina la causa adrenal en el síndrome de Cushing en el embarazo, seguido de la enfermedad de Cushing en menor proporción, y mucho más alejado el carcinoma adrenocortical, los tumores con receptores ilícitos, el síndrome de Cushing ectópico, las otras causas que también son en general más raras en la patología fuera del embarazo. Simplemente recordemos que muchos de los síntomas que se producen por el mismo síndrome de Cushing solapan con los síntomas o los signos que presentan las mujeres embarazadas, la fatiga, el aumento de peso, las estrías, que obviamente tienen otras características, pero que existen, la labilidad emocional. Hay quienes también tienen acné y hirsutismo leve, pero la presencia de hipertensión, de equimosis, fracturas, debilidad muscular y acné o hirsutismo más severos inclinan la balanza hacia la presencia de un hipercortisolismo. ¿Y qué impacto tiene el hipercortisolismo en el embarazo? Va a tener impacto a nivel materno y a nivel fetal.
En general aumenta todas las complicaciones o la frecuencia de todas las complicaciones que se pueden producir durante el embarazo, como la hipertensión, preeclampsia, alteraciones del metabolismo glucídico, alteraciones del metabolismo óseo, trastornos psiquiátricos y en una baja frecuencia puede producir también mortalidad materna. Y por otro lado, a nivel fetal, hay mayor frecuencia de parto prematuro, mayor frecuencia de retraso del crecimiento intrauterino y aborto espontáneo. Entonces todo esto es lo que uno pone en la balanza al momento justamente de avanzar en el tratamiento. ¿Y cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Disminuir estas complicaciones que mencionamos primero y optimizar el manejo de las comorbilidades, siempre regidos por el principio de no dañar, que es lo que en general siempre anteponemos ante toda decisión terapéutica. Y sabemos que la primera línea va a ser el tratamiento quirúrgico. Esto hablando en una paciente que no tenía un diagnóstico previo, que el diagnóstico de enfermedad de Cushing se realiza en el embarazo, considerando obviamente en qué trimestre del embarazo se encuentra. ¿Por qué? Porque sabemos que en general la cirugía se plantea en el segundo trimestre, y conociendo los riesgos de pérdida fetal que ocurren ante cualquier cirugía, que si bien son menores en el primer trimestre, tienen riesgo de teratogenicidad por los agentes anestésicos, entonces no se produce, no se indica en el primer trimestre y se indica en el segundo trimestre, y conociendo también el riesgo de pituitarismo que puede tener una cirugía hipofisaria. Y con respecto al tratamiento médico, hay muy poca evidencia para la mayoría de los tratamientos médicos, y todas las medicaciones están catalogadas por la FDA como categoría B o C. Y dentro de estos tratamientos, recordemos, nosotros no tenemos metopirona, pero es una de las alternativas que uno puede usar, ya que es categoría B en el embarazo. Recordar que por el bloqueo en la vía esteroidogénica, tiene mayor riesgo por los precursores de producir hipertensión y preeclampsia, y además cruza la placenta, de manera que hay que elegir al paciente al que uno le va a indicar la metopirona, en el caso de que la tenga disponible, ¿no? Pero en segunda instancia también se menciona la cabergolina, que también es categoría B, considerando que en general toda la evidencia viene de prolactinomas, y que cuando uno lo usa en Cushing quizá necesite más dosis. Pero es válido para la fuente hipofisaria porque es específico. En cuanto al ketoconazol, está clasificado como categoría C, y esto debido a el potencial teratogénico por el efecto antiandrogénico. Esto se documentó en animales, en ratas, a dosis elevadas, de manera que no es absolutamente extrapolable, pero fisiológicamente se explicaría este efecto, y por eso es que se categoriza como tipo C. Y no hay datos para pasirriótide, y sabemos que el mitotane es teratogénico, así que descartada su indicación. Entonces este es un algoritmo en el cual se plantea un poco las decisiones que uno toma de acuerdo a la situación clínica en la que se encuentra el paciente. Obviamente si el embarazo es planeado, uno va a intentar resolver inicialmente la enfermedad de Cushing, pero si la enfermedad de Cushing se diagnostica durante el embarazo, habrá que ver en qué fase del embarazo estamos, o está la paciente. Si es inicial, uno va a intentar resolverlo quirúrgicamente, dijimos en el segundo trimestre, y en el caso de que la decisión, el paciente no quiere operarse, o no haya expectativa de cura, haya alguna contraindicación, o se encuentre en un periodo avanzado del embarazo, uno avanzará con el tratamiento médico. Esta es una revisión hecha en Brasil por el equipo de Bronstein, así que ellos proponen metopirona porque lo tienen disponible, y en los casos de no resolución plantean la adrenalectomía bilateral. Y nuevamente en los casos de embarazo, de embarazo avanzado al diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de las comorbilidades y expectar el tratamiento específico para luego el parto.
Entonces, retomando nuevamente las estrategias médicas, esto ustedes ya lo conocen, que es la evidencia del tratamiento con cabergolina en mujeres con prolactinomas en el embarazo. Este es una revisión que hizo el doctor Molich y en el que incluyó varios estudios contabilizando casi 1000 pacientes que recibieron cabergolina durante el embarazo y comparándolos con un grupo de embarazadas normales que no habían recibido tratamiento. Y vio que en general las frecuencias de los efectos adversos eran muy similar en el grupo de pacientes que recibieron cabergolina comparado contra la población normal. Por ejemplo, en términos de abortos espontáneos, fíjense que la frecuencia no superaba al de la población general, embarazo ectópico tampoco, en cuanto a partos pretérmino tampoco, había mayor frecuencia en las pacientes que recibían cabergolina, y en cuanto a los resultados de los bebés, fíjense que la frecuencia de malformaciones tampoco superaba el observado en las embarazadas de la población general. Así que esta es la evidencia en la que uno se basa para hablar de cabergolina en el embarazo. Y esta es una revisión que me pareció interesante, es de un grupo de India que se publicó en Pituitary el año pasado, en el cual ellos presentan el caso de una paciente que se diagnostica durante el embarazo, y como era un embarazo temprano, logra operarse, y además revisan la bibliografía y encuentran 55 pacientes que cursaron 62 embarazos por enfermedad de Cushing entre los años 1950 y 2020. Y los dividen en distintos grupos para evaluar resultados. En el primer grupo evaluaron a los pacientes que fueron operados o intervenidos quirúrgicamente. En el segundo grupo, vamos para atrás, a los pacientes que recibieron tratamiento médico, y además separaron a un grupo que no recibieron ningún tipo de tratamiento. Era el 60% de los pacientes. Y lo que vieron es que la frecuencia de la remisión en el grupo tratado quirúrgicamente contra el grupo tratado médicamente era similar, y al igual que los efectos adversos materno-fetales eran muy similares en ambos grupos tratados, sin diferencia significativa entre ellos. Cuando evaluaron los resultados maternos en toda la corte, a nivel de cualquier efecto adverso fetal o cualquier resultado adverso materno, vieron que la diferencia no era significativa, pero que al evaluar abortos espontáneos, amenaza de aborto, desprendimiento placentario y hemorragia posparto, si bien esto no daba significativo, todos los casos se habían producido en los pacientes que no habían recibido tratamiento, y fíjense que ninguno se produjo en los pacientes que habían recibido o tratamiento quirúrgico o tratamiento médico. Entonces, esta era una situación que, si bien estadísticamente significativa no es, porque el número es bajo, era en términos absolutos llamativo. Y cuando evaluaron los resultados fetales en toda la corte, obtuvieron lo mismo, digamos, no hubo diferencias entre los grupos, pero nuevamente encontraron una menor frecuencia de nacidos vivos en el grupo que no recibió tratamiento, comparado contra cualquier tratamiento médico quirúrgico, y una vez más, esto les daba pie para decir, bueno, si bien a nivel global los resultados no tienen diferencia estadística, realmente cuando uno mira los números absolutos, encuentra que les va mejor a las pacientes que reciben tratamiento para el hipercortisolismo, independientemente del tratamiento. Y simplemente les muestro los pacientes que ellos recopilaron que recibieron tratamiento médico, y fíjense que 4 recibieron tratamiento con cabergolina, 3 en monoterapia y 1 en combinación con ketoconazol, 3 recibieron con ketoconazol, 1 estaba combinado con cabergolina, 3 recibieron metopirona y 3 recibieron ciprofloxacina.
La ciprofloxacina es un antagonista serotoninérgico que en realidad actuaría a nivel hipotalámico, y que en la evolución se vio que realmente no tenía ningún efecto a nivel de enfermedad de Cushing, pero esta bibliografía es previa al año 95, así que no es para jerarquizar. Y fíjense que cabergolina lo recibieron en todos los trimestres, ketoconazol en el primero y en el segundo trimestre, y bueno, la metopirona segundo, tercer trimestre, y en algunos en ambos trimestres. Y ellos proponen este otro algoritmo que tiene que ver con lo que charlábamos previamente. En qué momento se realiza el diagnóstico de la enfermedad de Cushing en cuanto a la evolución del embarazo, y dicen que si se diagnostica en el primero o segundo trimestre y el hipercortisolismo es leve, uno podría tomar una opción médica, y si es en el primer trimestre, elegir cabergolina, y si es en el segundo trimestre, elegir cabergolina con o sin ketoconazol o metopirona, y si el hipercortisolismo es moderado a severo, y uno logra localizar la imagen, recordemos que la lesión, mejor dicho, y para localizarlo vamos a necesitar una resonancia, y que en la resonancia, considerando que las mayorías van a ser microadenomas, más la hiperplasia hipofisaria, más la ausencia de gadoliño, porque no se la podemos dar a la embarazada, son muchos factores para que la definición de la lesión no sea tan clara, y por lo tanto no permita la realización de la cirugía en el segundo trimestre. Si esto no ocurre, uno avanzará con tratamiento médico, monoterapia o combinado. Y en el caso de que el embarazo ya esté en tercer trimestre, al momento del diagnóstico de la enfermedad de Cushing, nuevamente, si el hipercortisolismo es leve, uno puede expectar el tratamiento médico y tratar las comorbilidades con medidas específicas, o utilizarlo de manera combinada, y en el caso de que el hipercortisolismo sea moderado o severo, el tratamiento médico seguramente estará indicado, y ellos plantean también como una consideración en hipercortisolismos severos la adrenalectomía bilateral, que en general se indica hasta la semana 32. Muy bien. Y como mensajes finales, el embarazo en contexto de la enfermedad de Cushing incrementa el riesgo materno-fetal, y esto es a lo que uno le presta atención y en lo que uno quiere abocarse para definir el tratamiento. Y la edad gestacional, la severidad del hipercortisolismo y el potencial balance entre los riesgos y beneficios de cada tratamiento van a determinar el enfoque terapéutico individualizado. Y eso es todo. Impecable, Sole, clarísimo. Una sola pregunta te hago con respecto al método de screening. ¿Considerás que el cortisol salival, por ser el método más fácil en cuanto a detección y a realizarlo, ¿considerás que tendría que haber alguna información con respecto a trimestre específico, o te parece que el punto de corte habitual alcanza en estos casos? No. Hay algunas propuestas de puntos de corte específico por trimestre, y en general, bueno, obviamente son algunos trabajos también que han intentado establecer puntos de corte, pero están definidos por trimestre, de manera que no son todos iguales. A ver si yo encuentro rápidamente una imagen para mostrarles eso. Si me dan un minuto lo voy a tener acá cerca. Porque es el método claramente más fácil de utilizar en el embarazo, y bueno, la verdad Claro. es que el tema, acá la tengo, esperen que... ese último algoritmo, Sole, que mostraste, es clarísimo, y es como que abarca toda la historia natural, ¿no? Desde el no hacer nada, sí, hasta tratamientos que uno quizás no se animaría por la evidencia de potencial tergenicidad que tienen. Exacto, o sea que, pero sí, es muy interesante. Ahora les voy a volver a poner para que, si quieren, puedan... A ver, yo acá lo corté. Vuelvo a compartirles. Espérenme, ya vuelvo. Acá está.
compartir pantalla, si no tenemos problema. Y acá estamos. ¿Ven esto? Sí, perfecto. Bárbaro. Fíjense que ellos tienen estos puntos de corte. Este es un trabajo que hizo, es un grupo francés que se publicó en 2018, y fíjense cómo los niveles de cortisol salival son inicialmente similares en trimestre 1 y 2 a los del grupo control, pero que son un poquitito más elevados en el tercer trimestre. Esto es población normal, ¿no? Contra Cushing. Pero si uno quiere considerar niveles de cortisol salival, no es un punto de corte único como en una población control. No sé si Clarísimo, sí, perfecto. Perfecto. y con estos puntos de corte ellos encontraron esta especificidad. O sea, tampoco es todo tan rosa, pero hay puntos de corte establecidos por trimestre. Perfecto. Si yo me puedo ver ahora. Excelente. Ahí está. Bueno, no sé el resto de la audiencia si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Lauri. Bueno, agradecerte, súper claro tu discusión, Sole, y bueno, básicamente como vos decías, ¿no? Tener al paciente enfrente siempre te cambia la mirada, la perspectiva, y por suerte estar en un equipo y poder consultar con gente que tiene más experiencia siempre te va como dando más confianza, ¿no? a la toma de decisión. Exactamente. Justo nos tocó esto de la pandemia que terminó de complicar las cosas. En ese momento era pandemia total, no se podía ni mover, no podía viajar, la paciente aparte no tiene medios propios de movilización, así que tenía que venir en transporte público, que no había, así que eran videollamadas todas las semanas, a ver, mostrame cómo estás. Pero bueno, por suerte hoy podemos decir que mirándolo para atrás, salió dentro de todo bastante bien. Pero bueno, Sí, está bueno aprender para las próximas situaciones que a todos nos toque vivir, ¿no? Con esto, que es un desafío tan grande y que no siempre tenemos la suerte de que salga bien. ¿Puedo hacer una pregunta, Obvio, Moni. Connie? Sí, por supuesto. Ahí está, a la paciente, después de la cirugía, queda un resto importante. ¿No se le hubiera hecho radioterapia? Pregunto. Sí, Lauri, sí, era la intención hacerle la radioterapia. Ellos se perdió 9 meses y venía dentro de los objetivos de laboratorio bioquímicos. Cuando regresa a control, planteamos hacerle la radioterapia y al poquito tiempo, no creo que no llegó ni a 2-3 semanas de cabergolina, quedó embarazada. Entonces, claro, ahí ya no pudimos hacerlo al tratamiento. Y bueno, y también otra de las opciones, como habíamos dicho, era reintervenir el resto. Se habló con un equipo de neurocirugía y la verdad que el abordaje en esa zona es totalmente desaconsejado, así que bueno, ni bien terminó con la lactancia, se hizo la radiocirugía, que nos llevó bastante tiempo a la autorización también con la obra social, porque bueno, como sabemos todos, a veces hay que remar bastante para este tipo de tratamientos, pero bueno, va evolucionando bien. Es de por vida el control, va a ser de por vida el seguimiento, y espero que no tengamos que volver a optar por otro. Las felicito, chicas, excelente. Hago una pregunta. La cabergolina la habían dado primero 0,25, ¿no es cierto, Laura? 50. Empezó con 0,50. Ah, 0,50. Muestras, sí, porque tenía muestras, pero al momento de tomar esa dosis, ella me refería que no lo toleraba, que le caía muy pesado, y después lo bajamos a 25, y
y con esa dosis ella queda embarazada. Entonces cuando queda embarazada intentamos ponerle 0,5 y como respondió también bajamos a 0,25 en el último trimestre. Bien. Una acotación. No sé si estuvieron ayer que estamos de moda con el Cushing, en la FASEM, también se hizo una revisión, ¿no es cierto?, sobre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Y una cosa que me pareció interesante, lo que comentaban de que una vez que el paciente deja de tener la enfermedad, o sea, cuando lo operan, enseguida o en la mayoría de los casos hace un hipotiroidismo por la inmunidad. Porque como el corticoide, la cantidad de cortisol y demás está elevado, no sé si lo vieron, chicos, ¿sí? Eduardo, vos estabas. Sí, sí, sí. Hacen el hecho de hacer un hipotiroidismo no por la, digamos, por la exéresis del tumor y porque sea un hipopituitarismo, sino por la inmunidad, como en el caso de las embarazadas. Me parece re interesante, está la revisión. Y de hecho pueden reactivar cualquier enfermedad autoinmune también. Eso sí, también, eso también. De la disminución del nivel de cortisol, ¿no? Obvio, sí. Excelente, Soledad, excelente, Laurita. Gracias. Buenísimo, Connie. Bueno, me alegro. Clarísimo, Sole, un placer escucharte, que nos deleites con tu experiencia y con tu claridad en cuanto a la exposición y habernos pasado por la fisiología, a la patología. Perdón, Así que ha sido... perdón, Connie, Sí. perdón, hay una pregunta, creo, no sé si la contestaron. ¿Está estipulada la dosis máxima de cabergolina en estos casos? No sé si no sé quién la hizo. Abajo del horno. Sí, De los reportes de casos que hay, la dosis máxima que se utilizó en una embarazada fueron 10 miligramos por semana, que es una dosis altísima. Pero en general, cuando analizaban las dosis medias de todos los pacientes, era 3,5. Así que ese es el rango. Obviamente no hay nada estipulado, no hay ninguna guía que diga hasta acá o arriba de tal dosis para realmente tener eficacia, porque eso va a ser respuesta del paciente. Pero la dosis máxima reportada fueron 10 miligramos. Y la recibió durante todo el embarazo, incluso primer trimestre. Porque era una paciente que ya venía con el diagnóstico, con persistencia postquirúrgica, y bueno, con manejo, con tratamiento médico. Bueno, perfecto. Bueno, Sole, muchísimas gracias nuevamente por aportar a nuestra sociedad en este espacio. Ha sido, bueno, para nosotros un placer tenerte. Te hemos robado tiempo de las vacaciones, así que no. perdón No por eso también. Bueno, siempre bienvenida y ha sido un placer realmente tenerte con nosotros. Un placer verlos. Bueno, te debemos el café, para la próxima. En Rosario. Dale, perfecto. Bueno, y gracias a todos por aportar al Ateneo, realmente al privado, a todos los que están detrás de cámara. Doctora Sosa, muchísimas gracias. Lo esperamos en todas las actividades que haga la Sociedad de Endocrinología. Participemos y activemos. Un abrazo, gracias. Bueno, bárbaro. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Qué bueno.